Hola, buenos días a todas y a todos. Estamos arrancando ya el directo. Vamos a poner el chat por aquí para ver que todo funciona. Vale, ¿se me escucha bien? A ver, se escucha bien, perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Perfecto, se escucha bien, todo ok. Vale, pues muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Directo hacia el Empleo. Vemos que tenemos muchos saludos desde muchos puntos de Burgos, Canarias, Valencia, Cádiz, Talavera de la Reina, Málaga, Madrid, Sevilla, Ciudad Real, Almería, Somos, Málaga, Cerdeñola del Vallés, Murcia, Huesca. Pues nada, genial, y damos la bienvenida a todas las personas que estáis siguiendo este nuevo Directo hacia el Empleo. Bueno, este es el segundo Directo hacia el Empleo de la temporada. Es un directo muy especial porque es el directo número 100. 100 directos hacia el empleo. Ya hace 5 años que arrancamos con esta iniciativa en el confinamiento, y justamente en el confinamiento nos preguntábamos cómo podíamos salir mejor profesional de esa situación, ¿no? Nos encontrábamos hace 5 años atrás, ¿no? Que justamente ahora se hacía el aniversario. Nos preguntábamos cómo se encontraba el mercado laboral. Estamos ya en 2020 en un mundo en transformación, porque no es solo el mercado laboral, eran todos los ámbitos de la vida. Nos encontramos en esa transformación, y con el COVID, con el confinamiento, todo se aceleró. Todo fue mucho más rápido, y efectivamente ahí queríamos un poco de dar ciertas certezas en qué situación se encontraba ese mercado laboral cambiante, ¿no? Cómo adaptarnos, cómo sobrepasar esa situación, cómo posicionarnos, y sobre todo cómo tener una propuesta de valor y un plan de acción para posicionarnos en el mercado laboral. Hoy, 5 años después, vamos a volver a ver en qué situación se encuentra ese tema, y para ello tenemos la suerte de contar con Alejandro Durán, que fue la persona que nos dio precisamente ese directo hacia el empleo. Alejandro, lo tenemos por aquí ya conectado. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estamos? Alejandro? Pues nada, muchísimas gracias por tenerte aquí hoy, 5 años después, y darte también las gracias por lo fácil que nos lo has puesto para organizar este evento, que nos dijiste que sí a la primera. Así que muchas gracias, Alejandro, también por eso. A vosotros. Bueno, pues Alejandro, quien no lo conozca, Alejandro, bueno, ha creado hace poco, y nos va a contar ahora todo lo que es la Divinity Revolution, donde hace el tema de desarrollo de personas, de empresas, y bueno, él nos lo va a contar todo mucho mejor a qué se dedica. Bueno, Alejandro también podemos decir que es compañero también de Cruz Roja, porque ha colaborado no solo en directo, sino también en muchas formaciones con los equipos. Entonces, bueno, es un conocido por nuestra parte. Y nada, Alejandro, comentaba eso un poco, ¿no? Que hace 5 años estabas aquí hablando de cómo el confinamiento nos podía hacer mejor profesional, y hoy vienes hablando de cómo nos encontramos 5 años después. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de las competencias que está demandando este mercado y vamos a dar algunas claves que yo creo que son fundamentales y sobre todo vamos a dejar un espacio y a intentar que haya un espacio amplio para las preguntas, que yo creo que es donde se genera el debate y donde podemos un poco también ponernos en la piel de los participantes para ver un poco cuáles son sus inquietudes. Vale, pues Alejandro, mira, son las 11:04 ya. Sí. Si te parece, vamos a arrancar. Lo que vamos a hacer es, como en otras ocasiones, Alejandro nos va a compartir una presentación donde nos va a compartir todas esas habilidades clave para un mundo laboral en transformación. Y yo voy a ir pendiente al chat, ¿vale? Voy a ir recopilando todas las preguntas que nos queráis dejar por aquí, y al final tenemos un espacio para poder lanzarle todas estas preguntas a Alejandro. Así que nada, Alejandro, yo me callo ya, son las 11:04 y todo tuyo. Fantástico, Javi. Pues muchísimas gracias. A Bienvenidos ti. a todas las personas que se han conectado, que veo que hay representación casi de todas las provincias de nuestro país, lo cual me agrada mucho y bueno, y me hace ver que seguimos muy conectados con nuestra formación, con nuestro desarrollo, con nuestro aprendizaje. Y hoy precisamente lo que venimos a abordar es todo lo que tiene que ver con esas habilidades clave para un mundo laboral en transformación. Hace 5 años, cuando hablábamos en plena pandemia de qué era lo que podíamos esperar tras ese situación histórica que paralizó el mundo, hablábamos de una serie de competencias muy vinculadas a la crisis, el cambio, el caos, para después volver a renacer como ave fénix de la ceniza. Y hoy lo que quiero un poco es, en un mundo que es completamente distinto al de hace 5 años, porque si bien el final de la Guerra Fría ya por los años 90 cambiaba un cambio de época, el COVID también propuso o
nos trajo un cambio absoluto de contexto, de paradigma y de época. Entonces, bueno, pues simplemente quiero que veamos, yo he seleccionado las que para mí son las 7 competencias o habilidades fundamentales, las vamos a analizar y de esas 7 hay una que yo considero que es la metacompetencia, es decir, la competencia principal, la que todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestro sector y del ámbito al que nos dediquemos, deberíamos tenerla muy, muy presente porque es la que va a marcar la diferencia y es precisamente la que nos va a permitir adquirir todas las demás. Javi comentaba, efectivamente, yo fundé hace un año una empresa que se llama Learnability Revolution, que a lo que nos dedicamos es a diseñar y desarrollar soluciones formativas para acompañar tanto a personas de manera individual como a equipos, como a organizaciones, a hacer frente a esos procesos de cambio, todo ello a través de la formación, la capacitación, el coaching y el desarrollo. ¿Qué hacemos? Pues intentamos traer todo lo último en materia de aprendizaje y de desarrollo profesional y generar programas que puedan conseguir ese cambio, esa transformación que necesitamos en un contexto como el que ya sabéis de crecimientos exponenciales, es decir, la velocidad del cambio nunca en la historia del mundo había ido a tantísima velocidad y bueno, pues esto requiere de que nosotros seamos capaces de adaptarnos a esos nuevos contextos y que de una manera u otra, bueno, pues sepamos por dónde van los tiros de las necesidades de las organizaciones, hacia dónde van los nuevos modelos productivos, qué es lo que las empresas están demandando. Y bueno, eso es lo que hacemos nosotros en Learnability Revolution, acompañando a organizaciones y tanto públicas como privadas para intentar hacer coincidir a las personas que buscan empleo con las que lo ofrecen y generar los contextos, bueno, pues más equitativos, más igualitarios, más diversos, en fin, tenemos un enfoque bastante amplio, pero que al final lo que queremos es que esos dos elementos de la misma cadena se unan y converjan y podamos obtener resultados para todos. Fijaos, un dato clave que a mí me gustaría daros, y aquí voy a tirar de referencias, en este caso del Foro Económico Mundial, que dice, y leo textualmente, que el 44% de las habilidades laborales cambiarán en los próximos 5 años. Ya han cambiado con respecto a los 5 últimos años, por lo tanto, con este dato lo que nos viene a confirmar el Foro Económico Mundial es que efectivamente vivimos en un mundo, como decíamos, en un mundo Bani, quebradizo, cambiante, no lineal, incomprensible para muchos de nosotros, pero que es fundamental que entendamos que la premisa básica de nuestro desarrollo profesional a lo largo de nuestra vida va a ser el cambio y por lo tanto el cambio tiene que llevar asociado evolución y aprendizaje. Por lo tanto, lo que tenemos que entender en todo momento es que necesitamos estar adaptándonos de una manera continua. Lo veremos después con la última competencia que os voy a presentar. Pero es clave. ¿Por qué? Porque el desafío que se nos presenta por delante es mayúsculo. Es decir, tanto todo lo que tiene que ver con la tecnología, como la globalización del mercado, como los cambios que las empresas tienen que acometer para poder adaptarse a las necesidades y a cómo el mundo se va desarrollando, hace que nosotros, las personas que prestamos nuestros servicios en esas organizaciones, tengamos que estar en fase beta constante. Es decir, todo el tiempo aprendiendo, desaprendiendo, aprendiendo cosas nuevas, adaptándonos a un tipo de situación, adaptándonos a otra. Esto hace que nuestra vida profesional sea muy interesante y muy entretenida, pero requiere de planificación, de foco, de capacidad de estar al tanto de lo que está sucediendo en todo momento, de cuál es mi perfil, cómo lo alineo con las necesidades de las organizaciones, ya sea si trabajo para mí, es decir, si yo soy autónomo, tengo una empresa y me dedico a prestar mis servicios, como si trabajo para una organización. Es decir, este nuevo paradigma aplica a todo el mundo. Nadie está excluido de este nuevo contexto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tuviéramos que sacar una conclusión de todo esto, ¿cuál sería? Pues que el aprendizaje continuo y la actualización de conocimientos van a ser claves y para eso, de manera recurrente, nosotros tenemos que identificar qué está pidiendo el mercado, qué competencias está solicitando el mercado, las casuísticas particulares del sector en el que yo me muevo, las organizaciones a las que yo quiero acceder para desarrollarme profesionalmente, proyectos que yo quiera poner en marcha, qué necesitan, qué es lo que está demandando el mundo, qué es lo que está demandando la sociedad, hacia dónde tenemos nosotros que enfocarnos en el desarrollo de nuestras habilidades y las competencias. Y aquí surgen las que para mí son las 7 competencias fundamentales que en el año 2025 pueden marcar la diferencia. Y vámonos con la primera. Fijaos, esta no cambia, sigue estando en el ranking de las competencias más demandadas porque fijaos, pese a que vivimos en un mundo más conectado, no vivimos en un mundo mejor comunicado. Por lo tanto, es fundamental que sigamos trabajando una y otra vez la competencia de comunicación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir
colaborar de una manera más efectiva con equipos de trabajo, entendernos mejor con los clientes, con colaboradores, con proveedores, con cualquier tipo de stakeholder, y nos va a permitir de una manera u otra también poner sobre la mesa qué sucede, qué necesitamos y adaptarnos, como os indico aquí, a estos entornos cambiantes, que además los cambios cada vez duran menos y se producen de una manera más habitual. Por lo tanto, la comunicación, tenemos que trabajar en nuestra capacidad para comunicarnos, tener una buena oratoria a la hora de presentar un proyecto, a la hora de defender una candidatura, a la hora de defender una iniciativa. Tenemos que conocer qué nuevas herramientas y qué nuevos canales de comunicación existen, cómo nos influencian, cómo están impactando en las empresas, cuáles son los más habituales, ¿para qué? Para que cuando lleguemos a una organización o por nuestra cuenta incluso seamos capaces, en cierta manera, de tener la comunicación como un pilar fundamental de nuestro perfil profesional y poderlo ofrecer a las organizaciones. Fijaos, la segunda, mentalidad emprendedora, tanto para emprender por nuestra cuenta como para hacer intraemprendimiento, es decir, ¿para qué? Para que dentro de las organizaciones seamos capaces de promover innovación, promover nuevas ideas, promover nuevos escenarios y de esta manera ser todavía más útiles para estos desafíos que el mundo nos pone por delante. Y para ello la mentalidad emprendedora, ser inquieto, intentar valorar las problemáticas que nos llegan desde diferentes perspectivas. Tenemos esta situación, ¿cómo podríamos salir de aquí? ¿Cómo podríamos añadir valor al producto? ¿Cómo podríamos añadir valor al proceso? ¿Qué puedo hacer yo que no se está haciendo y que hace que pueda marcar la diferencia con respecto a otros equipos, a otras empresas? ¿Para qué al final? Para ser valioso para las organizaciones o para ti mismo y estar muy al día de lo que está sucediendo dentro de las organizaciones y dentro de este mundo loco en el que vivimos y que, bueno, pues que como veis, como os llevo diciendo desde el principio, los cambios, las modificaciones son cada vez más cortos y se producen cada vez a más velocidad. Por lo tanto, es fundamental esta mentalidad emprendedora. Tercera, inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en un contexto de cambio, ser capaces de gestionar emocionalmente todo lo que nos está sucediendo es muy positivo, tanto para nosotros a nivel mental como para las relaciones con otras personas. Es decir, el mundo iría mucho mejor si todos tuviéramos un poquito más de inteligencia emocional, si todos supiéramos mejor gestionar nuestras emociones, las emociones de los contextos en los que nos movemos, entender que puede haber situaciones en las que dentro de un equipo, dentro de un proyecto, dentro de una organización, haya situaciones de crisis y que cuanto más capacidad y más herramientas de gestión emocional tengamos, más sencillo nos va a hacer gestionar todo ese tipo de situaciones. Por lo tanto, inteligencia emocional vuelve a estar dentro de estas competencias fundamentales para poder seguir aportando valor y marcando la diferencia en este mundo laboral en transformación en el que estamos viviendo. Fijaos, la cuarta, ya tardaba en salir, competencias digitales. ¿Qué os digo de las competencias digitales? Es fundamental que tengamos una base muy sólida de conocimientos en esta materia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir aprovechar todos los beneficios que la digitalización, la IA, la automatización y una serie de procesos súper interesantes que se están produciendo en los contextos empresariales, podamos aprovecharnos y podamos ir un poco en esa tabla de surf, surfeando la ola que nos está planteando todos los cambios y todas las innovaciones, pues que un mundo digital indudable ya nos pone sobre la mesa y nos presenta como un requisito indispensable si necesitamos, bueno, pues seguir estando empleables y seguir siendo valiosos para el mercado de trabajo. Tenemos que entender, por ejemplo, con el caso de la IA, que aquí no hay que hacer el planteamiento de la IA me va a quitar el trabajo, sino cómo puedo hacer yo para entender cómo funciona esto, para identificar cómo con ayuda de esta herramienta yo puedo aportar mucho más valor todavía a mi puesto de trabajo. Y si bien esa herramienta puede hacer una parte del trabajo, habrá otra en la que yo probablemente me tenga que capacitar y que me permitirá, en cierta medida, marcar de una manera u otra la diferencia. Por lo tanto, competencias digitales. Tenemos a nuestra disposición multitud de recursos para poder ir capacitándonos poco a poco en toda esta temática. Por lo tanto, es fundamental que esté en nuestra agenda como un elemento clave y fundamental. ¿De acuerdo? Competencia 5. La resolución de problemas complejos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, vivimos en un mundo que es hipercomplejo y donde las problemáticas cada vez son más diversas, distintas y a su vez también cada vez más
no quiero decir complicadas, difíciles, pero sí el número de situaciones de este tipo a las que nos tenemos que enfrentar no deja de aumentar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de disponer de cabeza fría, herramientas, recursos, planes de acción. ¿Para qué? Para que podamos de una manera u otra salir adelante de este tipo de situaciones y aportar valor una vez más dentro del contexto laboral, porque como os digo, el número de problemas complejos, de problemas significativos para las organizaciones, para la continuidad de las organizaciones, para la permanencia en los mercados, esto es una constante en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, es fundamental que en este sentido lo tengamos muy presente y que conozcamos herramientas para la resolución de problemas, que introduzcamos aquí también un poquito de creatividad a la hora de cómo estamos afrontando esas situaciones difíciles o esos desafíos. Es decir, capacitarnos en todo lo que tiene que ver con la resolución de este tipo de situaciones es más que interesante. Competencia 6. Resiliencia, una de las palabras más utilizadas en los últimos tiempos, pero que al final, teniendo en cuenta el tipo de mercado en el que nos movemos y teniendo en cuenta la velocidad a la que va todo, tener altas capacidades o alto conocimiento o alta capacitación en resiliencia es fundamental. ¿Para qué? Para que nos ayuden a sobreponernos a las situaciones complejas, difíciles, a las que nos vamos a enfrentar, a esos posibles cambios constantes a los que estamos un poco sometidos todos, y que lo hagamos de una manera, bueno, pues positiva, identificando qué he aprendido yo de este proceso, cómo me puedo llevar este conocimiento, este aprendizaje a mi siguiente etapa, porque volvemos a lo mismo. Si hay una variable que no cambia, es el cambio. Es decir, el cambio va a seguir. Cada vez vamos a tener más cambios, cada vez vamos a necesitar más adaptaciones y, por lo tanto, trabajar en nuestra resiliencia como una habilidad clave nos va a ayudar a ver oportunidades donde otras solo ven fracaso, a ver segundas lecturas sobre determinadas cosas que a lo mejor si no tenemos bien desarrollada esta capacidad de ser resiliente, pues se nos pueden escapar esas señales de baja intensidad que le llaman a algunos expertos. Es decir, es la capacidad de ver un poco más allá, pero para eso tenemos que entender el mundo en el que nos movemos y haber trabajado en nuestras habilidades. ¿Para qué? Para conseguir hacer frente a, como decíamos desde el principio, todos estos desafíos a los que nos tenemos que enfrentar. Y fijaos, la séptima competencia, y para mí la más valiosa de todas, y la que para mí ha hecho que cree una organización, cree una empresa dedicada a trabajar en ello, el aprendizaje continuo, también llamado en inglés learnability, que no deja de ser esa capacidad para aprender de manera constante y de manera enfocada, positiva, durante toda la vida. ¿Por qué digo que esta es la metacompetencia, la supercompetencia fundamental? Porque esta es la que nos permite ahora, en este momento, aprender y desarrollar las 6 anteriores, pero dentro de 2 años, cuando nos tengamos que volver a adaptar, será la que nos haya puesto los cimientos para que podamos seguir aprendiendo, analizando qué está sucediendo, cambiando cuando haya que cambiar, dar un giro al volante cuando sea necesario. Por lo tanto, y os lo leo textualmente, garantiza la actualización constante de nuestras habilidades en un entorno dinámico. Es decir, creo que resume muy bien cuál debería ser nuestro eje central a nivel de nuestro perfil de habilidades o nuestro perfil competencial. Y es esa apertura al aprendizaje. ¿De acuerdo? Esto es clave y fundamental. Es decir, el que piense que porque estudió en su momento ya ha hecho todo en la vida en este sentido, tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque el mundo y el contexto en el que nos movemos nos está demostrando que el aprendizaje no acaba nunca. Fijaos, relacionado con esta séptima competencia, con el aprendizaje continuo, con la famosa learnability, yo os traigo los que para mí son los 10 consejos fundamentales o 10 ideas o 10 planteamientos que yo os quiero hacer para que entendamos la importancia de la learnability o aprendizaje continuo como competencia fundamental. Fijaos, empezamos con el primero y os lo estaba comentando de una manera u otra. Nuestra faceta de estudiantes no termina cuando hemos terminado nuestro grado universitario, nuestra formación profesional o nuestro máster. Es decir, tenemos que entrar en lo que los expertos llaman el lifelong learning, es decir, el aprendizaje durante toda la vida. Dentro de nuestras estrategias laborales, profesionales, de desarrollo, todos los años tenemos que tener diseñado un plan de trabajo que incluya en qué ámbitos me voy a capacitar, qué formaciones me gustaría hacer, qué seminarios me gustaría asistir, a qué charlas, conferencias o ponencias considero que tengo que asistir para estar al día de lo que está sucediendo, porque como os digo, nuestra etapa de estudiantes no acaba nunca.
mientras seamos profesionales en un mercado laboral como el que vivimos, necesitaremos estar en aprendizaje constante. Vamos con la segunda. Aprender. A día de hoy, afortunadamente, y esto es gracias a todo lo que tiene que ver con lo digital, es posible en cualquier momento y en cualquier lugar. Se trata de que aprovechemos todos los beneficios que los contextos digitales nos están aportando. Fijaos, esta conferencia que se está haciendo de manera online está llegando a puntos de toda la geografía española precisamente porque se está desarrollando en un contexto digital. Si esta conferencia se estuviera desarrollando en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Sevilla o en la ciudad de Valencia, pues solo sería accesible probablemente, a menos que la estuviéramos haciendo por streaming también, a esas personas. A día de hoy los contextos digitales nos abren una cantidad de oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Tenemos que estar pendientes, tenemos que tener una agenda de eventos, una agenda de formaciones, una agenda de recursos formativos que existen en los contextos digitales y que nos pueden ayudar muy mucho. Pero vamos a seguir. Tercera clave. Acordaos que eran 10 las que os quería proponer. El aprendizaje autodidacta es valiosísimo a día de hoy. Si bien antes todo lo que uno aprendía por su cuenta quedaba en un segundo plano, hoy en día es fundamental que nosotros entendamos que más allá de aquellos programas formativos o aquellas acciones más formales, más estructuradas, más desarrolladas por determinados organismos educativos, profesionales, laborales, también hay que trabajar en lo que nosotros llamamos entornos personales de aprendizaje. Es decir, yo tengo que generarme mi propia estructura de aprendizaje y decir, oye, si yo quiero aprender de estas temáticas, como además de estas formaciones hay otros recursos como pueden ser podcasts, vídeos en YouTube, como puede ser acudir a determinadas conferencias, como puede ser hacer un mock, como puede ser 25.000 cosas distintas, yo tengo que crearme mi propio entorno personal de aprendizaje, donde yo tengo identificado qué es lo que quiero aprender y cómo voy a llegar a ese aprendizaje. Y esto, en cierta medida, tiene un matiz absolutamente autodidacta. Eres tú el que lo organiza, eres tú el que identifica aquello en lo que tienes que formarte y eres tú el que valora cuáles son los recursos que mejor se adaptan a ti. Cuarto elemento, todo lo que tiene que ver con interiorizar una filosofía que yo llevo defendiendo años, que es la del aprender, desaprender y volver a aprender. Y esto, con lo que os vengo contando desde que hemos empezado la ponencia, tiene todavía más sentido. Yo hay cosas que aprendí cuando estudié en la facultad hace 20 años que a día de hoy no me sirven porque se han quedado desfasados, porque se ha quedado antiguo, porque ese paradigma ya no existe. Por lo tanto, yo he tenido que agradecer ese conocimiento que adquirí en ese momento porque me ha podido en cierta medida traer hasta donde estoy, pero entender que ese conocimiento quedaba ahí y yo tenía que emprender un nuevo proceso de aprendizaje para adquirir las nuevas competencias o las nuevas elementos formativos que me ayudaran a seguir desarrollándome profesionalmente. Por lo tanto, mentalidad de crecimiento, aprendo, desaprendo, vuelvo a aprender, identifico por dónde van un poco mi sector, por dónde pueden estar las tendencias, qué es lo que voy a necesitar desarrollar, qué no. Y me meto en este mood de, como digo, estar constantemente en esa fase beta, en esa fase de aprendizaje, en esa fase de líquida, de ser moldeable, de ser maleable para poder adaptarme a lo que nos pide el mercado. Fijaos, la quinta. Los contextos digitales tienen muchas cosas buenas, pero también tienen alguna que otra mejorable. Una de ellas es que en Internet hay muchísima información, muchísimo contenido y muchísimos recursos, pero ni todos son buenos ni todos aportan valor. Por lo tanto, el consejo de esta quinta clave, ¿cuál es? La curación de contenidos. Es decir, tenemos que ser capaces de diferenciar el contenido que nosotros encontramos en materia de las habilidades que nos queramos capacitar y valorar cuáles me aportan valor y cuáles no. Porque si hay un recurso que sí que es muy preciado y es muy limitado es el tiempo. Si yo tengo muy poco tiempo para formarme, porque en mi vida tengo otros elementos y otros asuntos que atender, yo tengo que ser capaz de curar muy bien los contenidos, porque si yo le dedico media hora al aprendizaje cada día, esa media hora la tengo que tener muy, muy, muy optimizada. Y para ello, la famosa curación de contenidos, la identificación de lo que vale y lo que no vale, o lo que me aporta valor o lo que no me aporta valor, es fundamental. Sexta clave, todo lo que tiene que ver con nuestro contexto. ¿Vale? El contexto en el que nos movemos, las personas con las que interactuamos, los círculos en los que estamos involucrados se convierten en una fuente fundamental de aprendizaje si somos capaces de identificar lo que cada persona nos puede enseñar. Por lo tanto, ¿cuál sería aquí el matiz de esta clave número 6?
el aprendizaje por observación. Es decir, tenemos que ser capaces de identificar qué nos pueden enseñar otras personas. Oye, pues tengo un compañero, tengo un amigo, tengo un familiar que se ha capacitado sobre una temática concreta. Oye, ¿podría yo pedirle que me explique un día en media orilla, 45 minutos, de qué va el tema para ver si está vinculado con mi sector profesional y eso me puede ayudar? Y a partir de ahí yo ya en mi entorno personal de aprendizaje decido introducir algún elemento vinculado con eso. Es decir, nuestro contexto es una fuente inagotable de formación y de inspiración. Por lo tanto, vamos a utilizarlo y vamos a ser capaces de ver, aprender, observar y a partir de ahí seguir creciendo y seguir convirtiéndonos en mejores profesionales y sobre todo en profesionales más adaptados a lo que el mercado laboral nos está solicitando. Vamos con la clave 7. ¿Qué nos dice esta séptima clave? Bueno, pues que en un contexto como en el actual nos vamos a enfrentar a muchas situaciones en las que en un contexto X se nos diga, oye, ¿sabes hacer algo? ¿Sabes sobre esta temática? Y probablemente no sepamos o no sepamos al nivel que nosotros queremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Esto ya lo dijo un expresidente de los Estados Unidos. Cuando te pidan hacer algo que desconoces, tú di que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que estar abiertos a nuevos retos, porque en un paradigma como el de ahora, de cambio absoluto, de introducción de muchísimos elementos muy, muy novedosos, va a haber muchas cosas que se nos escapen, pero precisamente ese mismo paradigma nos va a permitir poder capacitarnos, poder adquirir el conocimiento, poder adquirir la práctica, la experiencia. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es una mentalidad, además de crecimiento, abierta a todos estos nuevos retos que el mundo laboral nos está presentando. ¿De acuerdo? Es cuando colaboras con muchas empresas, como me sucede a mí, ves un poco la velocidad de crucero que llevan en muchos casos las organizaciones y cómo han adquirido una inercia que les lleva a estar constantemente introduciendo modificaciones, cambios, mejoras, actualizaciones, y eso requiere por parte de los profesionales una adaptación continua. De ahí que nosotros, por ejemplo, desde Learnability Revolution tengamos muchos programas con organizaciones para que la velocidad a la que va la organización más o menos está alineada con la velocidad a la que van los profesionales que trabajan en ella. Es decir, si estamos haciendo algo nuevo a nivel organizativo, necesitamos que los profesionales adquieran ese conocimiento. Para ello, los profesionales tienen que estar abiertos a ese nuevo conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que entendamos que nos van a estar desafiando todo el tiempo y que nuestra actitud tiene que ser de, oye, sí, venga, para adelante, ¿qué hay que aprender? ¿Dónde se puede aprender? ¿Qué es lo que hace falta? Porque si no, nos quedamos fuera de ese mercado profesional. La clave número 8, el factor económico, que es uno de los elementos limitadores para muchas personas. Sabéis que a día de hoy pues, siguen existiendo formaciones, programas e iniciativas de pago y de un altísimo coste, pero volvemos a los contextos digitales. Estos mismos contextos también han traído un montón de opciones a muy bajo coste o a coste gratuito que nos permiten entender que existen un montón de recursos que nos pueden ayudar y que no siempre implican un coste. Por lo tanto, volvemos a tener en Internet y en el contexto digital una fuente de recursos que nos pueden ayudar a mejorar, crear nuestro entorno personal de aprendizaje, identificar dónde están las mejoras, estar al día de por dónde van los cambios, leyendo un informe, analizando una conferencia, viendo una ponencia, viendo cómo se desarrollan determinadas organizaciones. Con esto que os quiero decir, que utilicemos una fuente de recursos inagotables como Internet para aprovechar este aprendizaje que necesitamos. ¿De acuerdo? El 9, ¿cuál es la clave número 9 en este sentido? Bueno, pues fijaos, si hacemos un poco de retrospectiva de lo que venimos hablando desde que hemos empezado, hay un elemento que es fundamental y es que en este nuevo escenario los límites al conocimiento los ponemos nosotros. Es decir, a nivel de recursos, a nivel de posibilidades, a nivel de movimiento, es decir, yo estoy dedicándome a una cosa ahora a nivel profesional, pero si yo, que estoy al día y estoy teniendo en cuenta un poco por dónde van los tiros de mi sector, me estoy dando cuenta que es probable que en mi profesión pueda sufrir cambios significativos o incluso que mi profesión deje de tener valor en un futuro a corto o a medio plazo, yo lo que me tendría es que ir adelantando, ir analizando hacia dónde puedo pivotar, es decir, qué posible reskilling, upskilling, es decir, qué posibilidades de reciclaje, de adquisición de nuevos conocimientos podría yo ir trabajando o al menos planteando para que llegado el momento en el que mi posición pueda sufrir algún tipo de modificación grave o severa, yo ya me haya estado capacitando para decir, señores, no hay ningún problema, puedo
hacer, desarrollarme profesionalmente en este otro perfil. Porque, como os digo, estamos asistiendo a este movimiento, es decir, a estas adaptaciones, modificaciones, incluso estamos rehaciendo determinadas posiciones dentro de las organizaciones porque con las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición y la cantidad de recursos que tenemos, es mucho más fácil, bueno, pues poder optimizar estos flujos de trabajo o estos sistemas operativos, y eso nos hace que nosotros, como personas que aportan valor a las organizaciones y que están acompañando a esas organizaciones, tengamos que de una manera u otra estar presentes. Y diréis, Alejandro, ¿y eso por qué no se encarga la empresa? Porque la empresa se puede encargar, pero yo, bajo ningún concepto, dejaría mi futuro profesional y mi desarrollo profesional solo en manos de una organización. Es decir, porque yo estoy en una organización hoy, pero mañana no. Entonces, mi desarrollo profesional, mi aprendizaje es en cierta medida mi responsabilidad. Estamos de acuerdo en que si mañana estoy en una empresa, esa empresa me va a formar, me va a capacitar y me va a dar acceso a un montón de recursos. Pero cuando estoy en procesos de cambio o estoy en procesos de no estar trabajando en una organización, yo me tengo que seguir capacitando y ahí yo me tengo que volver protagonista. Fijaos, cuando os digo con este fase 9 que en este nuevo escenario los límites al conocimiento los ponemos nosotros, es un poco por lo que ya os vengo comentando, por todos estos recursos que existen, por toda esta información a la que nosotros tenemos acceso, y por lo tanto tenemos que identificar cómo crear nuestro camino de aprendizaje para que estas modificaciones, es decir, para que los cambios que se han producido en las habilidades que demanda el mercado, tanto las que vimos en el Directo hacia el Empleo, en el programa número 1 hace 5 años, como las que estamos viendo ahora, 2025, Directo hacia el Empleo número 100, a mí en cierta medida me den un poco igual. Os quiero matizarlo de igual. Yo estoy siendo o liderando mi proceso de aprendizaje, yo estoy al día de por dónde van los tiros a nivel de los cambios en las habilidades y las competencias que el mercado demanda, y por lo tanto yo voy a tomar las riendas de este proceso. Que mañana tengo la suerte de que estoy en una organización y me proveen de un programa formativo espectacular sobre una materia X. Fantástico, algo que se suma a tu proceso de aprendizaje. Pero recordad, nuestros procesos de aprendizaje, de desarrollo y de crecimiento profesional los tenemos que liderar nosotros para poder ser dueños de lo que vamos haciendo, de cómo lo vamos haciendo y pudiendo tener un poco de control sobre lo que nos va pasando. Y fijaos, la 10, y la 10 es casi una declaración de intenciones. Yo digo que la clave de la Learnability reside al final, nace y muere en nosotros. ¿Por qué? Porque un poco viendo todas estas planteamientos que os he puesto en estas 10 claves, a la conclusión a la que llegamos es que ya no nos quedan excusas para no aprender. ¿Vale? Todo esto lo vengo diciendo para que entendamos que en un mercado cambiante sobre el que nosotros tenemos poca o casi nula influencia, lo que sí podemos hacer, nuestra capacidad de influir reside en ser capaz de analizar por dónde van las cosas y estar en esa fase de aprendizaje constante para que si ahora en esta década una de las competencias fundamentales es la resolución de problemas complejos, yo me voy a hacer un experto en resolución de problemas complejos y voy a tener formación y voy a tener herramientas y voy a tener esa capacidad. Que dentro de 5 años o de 15 la competencia que se solicita es interactuar con inteligencias artificiales. Pues si yo, que ya sé que la inteligencia artificial va a tener un papel clave en el día a día, tomo las riendas de esa situación, ya me voy a ir capacitando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta mañana, con todo el tema de la inteligencia artificial, he estado analizando, llevo ya varios días analizando, oye, ¿cómo puedo yo introducir la inteligencia artificial en mi productividad personal? Pues me he puesto a buscar y he encontrado un curso de una universidad en Sevilla que te da las claves de cómo aplicar la IA a tu productividad personal, qué herramientas existen, qué herramientas puedo utilizar, más allá de lo que yo ya haya podido investigar. En un momento dado, si yo, por ejemplo, este año digo, oye, quiero hacer una pequeña inversión en formación, pues voy a curar un poco todas las posibilidades que existen y me voy a decantar por aquel que a día de hoy más valor me pueda aportar. ¿Vale? Oye, pues mi inversión de este año va a ser de 120 euros, que es lo que cuesta esta acción formativa. Oye, pues perfecto, porque yo estoy identificando que la inteligencia artificial a lo mejor ahora mismo todavía se presenta como algo un poquito futurista, pero lo que está claro es que va a adquirir un papel fundamental. Por lo tanto, me voy a ir preparando. A ver, no me voy a hacer mega experto en la materia, porque tampoco lo requiero a día de hoy, pero yo necesito estar en la conversación global. Yo necesito saber por dónde van los tiros. ¿Por qué? Porque probablemente cuando nos volvamos a ver dentro de otros 100 programas en el año 2030,
estemos hablando de que una de esas 7 competencias clave es la inteligencia artificial y cómo el ser humano interactúa con ella y cómo ha transformado su manera de trabajar gracias a la inteligencia artificial. Es decir, tenemos que ser un poco proactivos y tenemos que ser un poco visionarios en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final, fijaos, el empleo del futuro va a ser, o el empleo del presente, pues no irnos muy hacia allá, va a ser para aquellos que tengan esa capacidad de anticiparse y se adapten mejor a este nuevo paradigma, a esta nueva situación. Y para ello es importante que entendamos que tenemos que tener una visión muy clara de por dónde va la senda de las habilidades y las competencias que demanda el mercado, analizar en qué punto me encuentro yo y analizar cuánta brecha de mejora tengo con respecto a ellas. Y a partir de ahí, capacitarme, formarme, perfeccionarme, buscar la excelencia en ese tipo de competencias, en ese tipo de habilidades, para seguir resultando atractivos para el mercado laboral. Porque fijaos, hay una cosa que es muy curiosa y que a mí me llama mucho la atención y es que nosotros no podemos controlar los cambios, pero lo que sí podemos controlar es cómo nos estamos preparando para ello. Por lo tanto, os quería dejar como esta última reflexión vinculada a esas 7 competencias que hemos visto y a esas 10 claves que os doy para trabajar la metacompetencia aprendizaje continuo, para que entendamos que sobre los cambios no tenemos control, pero sobre cómo nos enfrentamos a ellos sí tenemos control absoluto. ¿De acuerdo? Y esto era lo que os quería contar. Más información, dudas, para saber un poco qué es lo que estamos haciendo, pues yo os espero, por supuestísimo, en learnabilityrevolution.com, a través de nuestras redes sociales también, y quería dejar un espacio amplio. O sea, he cumplido mi propósito porque quería que tuviéramos como unos 20-25 minutos porque me interesan mucho las preguntas que nos podáis plantear ahora sobre la materia, más allá de esta primera visión global que yo os he podido dar, pero quiero un poco, a través de casos concretos y de las preguntas que Javi ha ido un poco recopilando, que podamos un poco, bueno, pues bajarlo un poquito más a las necesidades y al terreno específico en el que os estáis moviendo cada uno de vosotros, que como además tenemos personas de muchos puntos de la geografía, donde probablemente los sistemas productivos, el mercado de trabajo sea distinto, el tipo de empresa, el tipo de sector, pues me interesa muchísimo conocer toda esta parte. Así que, lo dicho, por mi parte, Javi, en cuanto tú me digas, empezamos a responder todas las preguntas que estén pudiendo llegar. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que, bueno, yo he estado aquí, no he parado de apuntar cositas que has ido comentando. Porque, bueno, la verdad que yo quería empezar con una reflexión, Alejandro. Claro, con el punto 3 y el punto 9, ¿no? Cuando hablabas de que somos autodidactas en el aprendizaje y que el límite lo ponemos nosotros y nosotras, ¿no? Claro, yo aquí te hago una reflexión. Y lo que decías también, ¿no? O sea, con Internet, que no hay límite de contenido. Claro, yo pienso en eso y yo de entrada me estreso. Me estreso muchísimo. Porque hay tantas cosas que por dónde empiezo, ¿no? Entonces, porque claro, por ejemplo, el estar actualizado, evidentemente hoy en día hay tantas cosas. Bueno, nosotros, si alguien echa un vistazo atrás de los primeros directos a cómo está a día de hoy, al menos en temas de calidad de técnica, ha mejorado muchísimo. Hemos puesto una cámara profesional, hemos cogido un cable. Claro, todas estas cuestiones, el tema del sonido, cuando ha habido varias personas con varias mesas, o sea, yo recuerdo que yo he soñado con las mesas de mezcla de sonido, porque el tema del sonido era algo muy complicado. Y claro, eso fue todo tema de autoaprendizaje. Me tenía que poner ahí, veía que la gente lo hacía por internet y había que actualizarse. Entonces, creo que es muy importante toda esa parte de cómo nos actualizamos, más allá de una titulación oficial. Entonces, te quería preguntar, Alejandro, igual no salimos del tema, pero ¿cómo gestiono a nivel emocional toda esa capacidad de contenido, ¿no? Para no desbordarme y decir, oye, pues es que hay tantas cosas y no sé por dónde largar que tiro la toalla. A ver, Javi, hay un elemento clave y es que el paradigma en el que nos movemos está hecho para que nos dispersemos. Es decir, esta cantidad de inputs a los que estamos sometidos, esta cantidad de estímulos, no ayudan. El famoso multitasking que nos han vendido como poco menos que el sumum de la eficiencia es justo lo contrario a lo que nosotros necesitamos. Es decir, nosotros necesitamos estar enfocados y por eso yo os hablaba. Yo necesito que cuando trabajemos esa parte de la formación o el aprendizaje, que va a ser por mi cuenta, autodidacta, buscando mis recursos, lo trabajemos con un buen entorno personal de aprendizaje. Es decir, ¿qué es lo que necesito aprender? Eso es lo primero. Segundo, ¿para qué lo necesito aprender? Porque hay veces que queremos aprender sobre cosas que no nos están aportando valor y como tenemos un tiempo muy limitado, y este es el gran problema, todo es ilimitado excepto el tiempo. Que el tiempo hoy a las 12 de la noche ya es viernes. Por lo tanto, lo que necesitamos es optimizar y para eso tenemos que tener mucho foco, es decir, en mi contexto profesional, con mi perfil profesional y hacia dónde yo quiero llegar,
sobre qué 2, 3 temáticas yo necesito aprender. Claro, imagínate, Javi, ya solo con eso es que has quitado del panorama 200.000 millones o 200.000 opciones que tú tienes para poder hacer cosas que lo único que te van a hacer es liarte. Entonces, vamos a ir haciendo lo que yo llamo el efecto embudo. Vamos a pasar de esa nube de cosas que queremos hacer a ir seleccionando 2 o 3 temas, a analizar en qué tipo de recursos formativos yo me siento más cómodo. Javi, yo, por ejemplo, aprendo mucho escuchando podcasts. ¿Por qué? Porque como yo soy muy inquieto y estoy todo el día de un lado para otro, pues como a lo mejor estar pendiente de una pantalla me cuesta más trabajo, ¿qué hago? Pues que como yo al final unos cascos me los pongo y me puedo ir de un lado para otro, aprendo en ese formato. Pero esto es un proceso de introspección que yo hago y que invito a hacer siempre a mis alumnos de, oye, en un mundo que está hecho para que te disperses, vamos a hacer un poco la contrarrevolución y vamos a intentar centrarnos. Y para eso tienes que hacer todos estos análisis y decir, oye, de la cantidad de recursos que hay, pues yo no me quedo con el primer curso que me sale o con la primera vídeo que me sale en YouTube. Javi, yo intento un poco curar ese contenido, analizar quién lo está dando, qué perfil tiene, desde dónde se está creando ese contenido. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que si yo le voy a dedicar una hora a escuchar eso, yo esté seguro de que esa hora va a ser positiva y me va a aportar valor, porque si no, yo la verdad es que no, porque perder una hora con lo cara que se cotizan las horas es muy complicado. Entonces, fíjate, frente al mundo de dispersión en el que vivimos, tenemos que trabajar el foco. No lo he puesto como una competencia porque para mí ya es un modo de vida. Es decir, enfoque, 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 constantemente. Em, Quiero poner el correo electrónico porque nos estaban preguntando para temas de formación. También hicimos un directo hacia el empleo la temporada anterior, en otoño, donde damos recursos gratuitos para la formación. Entonces, si alguien lo quiere volver a ver, nos lo puede solicitar al correo y se lo enviamos. Porque bueno, con toda esta cuestión de la curación de contenido, o sea, cuando se hizo multicanal arrancamos, también era un poco en esa, ¿no? Había mucha información y queríamos también poner un poco de orden y ayudar a las personas a acercar ese contenido. Con el tema del aprendizaje constante, evidentemente, claro, nos encontrábamos en una situación que hace un tiempo donde tú empezabas a trabajar en una empresa y te retirabas en esa empresa, te jubilabas ahí. A Total. día de hoy, ayer salía una noticia donde decía que más del 65% de la población en activo estudia y trabaja, ¿no? Porque nos encontramos en esa situación de que entras en una empresa, sales, entras, y también vamos a decir las cosas sinceramente, muchas veces también por una precariedad laboral. O sea, Sí. no es porque sea una situación la más óptima, ni la anterior ni la de ahora, sino porque evidentemente también es verdad que esa volatilidad en el mercado de trabajo hace que al final entres. Y en esa situación nos encontramos, y en esa situación yo creo que, Alejandro, es un poco lo que venías diciendo, ¿no? Que nos tenemos que adaptar a esa nueva situación y tenemos que aprender un poco, ya sea en nuestro ámbito y no. Y la pregunta a la que voy era, Sí. si quiero hacer un viraje en mi trayectoria profesional, ¿vale? Me he dedicado a un sector, pero ese sector ha quedado obsoleto o ya no me encuentro con disposición para poder trabajar ahí, por una cuestión, imaginarse, si estoy trabajando en la obra, físicamente ya no puedo tener un trabajo de peso, ¿cómo podría yo reenfocar esa visión profesional? Claro, aquí hay un factor fundamental, Javi, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Necesitamos identificar, es decir, muchas veces vamos pivotando de una profesión a otra y yo me encuentro en demasiadas situaciones en las que la persona ha pivotado a una profesión que ni le gusta, ni se le da bien, ni siquiera está adquiriendo un conocimiento adecuado. Entonces, lo primero es identificar, oye, de las opciones que tengo, que ya no puede ser la mía porque ya aquí no puedo trabajar, cuáles se adaptan a mi perfil, cuáles se adaptan a las posibilidades que yo tengo a nivel de formación, dedicación de tiempo, porque a ver, si yo de repente trabajaba en la obra y me quiero hacer cirujano cardiovascular, pues para eso, para empezar, sabes que tienes que estudiar medicina y la medicina no se estudia en 2 horas. Te quiero decir, tendrás que decidir entrar en la facultad. Claro, estamos hablando de que a lo mejor ese viraje es complejo. Pero si yo paso a lo mejor me ha pasado el otro día con un chico, Javi, tengo una persona que trabaja en logística en un almacén, carretillero, y me dice, Alejandro, a mí me gustaría poder trabajar, porque además creo que se me da muy bien, como administrativo. ¿Vale? Se me ha ofrecido la posibilidad, lo que pasa es que no tengo el conocimiento, y le digo, perfecto, fulanito, vamos a ponernos fuego con esto. Es decir, ¿qué competencias de las que tú tienes aquí te pueden servir para esta nueva profesión? Oye, pues todo lo que tiene que ver con mi capacidad de organización, perfecto, ya tenemos esa. ¿Qué te falta ahora? Pues no tengo conocimiento de algunos programas, no tengo conocimiento del paquete Word, no tengo conocimiento de tal. Vale, pues vamos a intentar identificar cómo adquirimos ese conocimiento. De acuerdo, buscamos el conocimiento. Oye, fulanito, tenemos opciones de pago, tenemos opciones gratuitas, pero a lo mejor en lugar de administrativo podríamos optar por un auxiliar administrativo y oye, ¿tú cómo podrías plantearte lo de acceder a una formación profesional
aunque sea a distancia, para poder acceder a un módulo de grado medio de administrativo. Oye, pues lo podría ver, yo me puedo organizar con la familia, porque además eso ya lo tenía yo en la mente. Es decir, se trata de que identifiquemos un poco, porque hay veces, Javi, que mucha gente se estampa contra una pared porque el cambio, el viraje, el pivotaje que quiere hacer no es muy realista. Y al final, si hablamos de objetivos, acordaos, los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y cuantificados. Es decir, oye, tú, fulanito, ¿tú le puedes dedicar 2 años a hacer el módulo formativo? Sí, porque además yo cuando me pongo, tal, venga, perfecto. Pues vamos a empezar por aquí, vamos a presentarnos a esta oferta. De hecho, este chico ha dejado este puesto de logística, ha entrado no de administrativo, sino de auxiliar administrativo. Javi, fíjate, este chico porque ha podido, ¿vale? Pero este chico ha cambiado una posición donde va a ganar un poquito menos a nivel económico, pero dice, pero voy a ganar en calidad de vida, porque paso de tener 3 turnos a tener horario de 7 a 3. Dice, para mí, en mi situación personal, esto me vale. Yo acepto o me aprieto el cinturón un poquito para estas circunstancias y, hombre, entiendo que, además, es un tío con muchísimo foco, yo entiendo que cuando yo termine dentro de 2 años mi ciclo, esto me va a permitir en un momento dado. Y bueno, pues así es como hay que plantearlo, con mucha estructura, con mucho foco, con mucho sentido común y pidiendo ayuda si hace falta a expertos que te acompañen en el proceso, que afortunadamente en este país pues tenemos muchísimas opciones, desde servicios de orientación hasta vosotros como entidad que probáis un montón de servicios en este sentido desde las áreas de empleo. Es decir, que afortunadamente estamos en un país que este tipo de cosas, si nos ponemos un poco las pilas y buscamos opciones y ayuda, la encontramos. Genial, muchas gracias, Alejandro. Voy a hacer una cuña publicitaria, es decir, que tenemos un podcast que es El Profesional, donde hablamos sobre sectores profesionales concretos, donde tenemos personal de recursos humanos y personas que han tenido una trayectoria laboral en esa empresa, en ese sector, para también un poco decir cómo llegar y cómo acercarse a ese sector profesional. Así que también lo vamos a mandar con el correo, con el vídeo de hoy, para que si alguien lo quiere ver, que lo pueda disfrutar. Quería, Alejandro, que le dieras, que le mandaras un mensaje directamente a todas las personas que han inscrito por el chat, de las personas que tienen más de 45, de 50 años, que se encuentran en el mercado laboral y que dicen, bueno, con todo mi bagaje, toda mi formación, toda mi experiencia, eso luego cómo lo puedo también yo utilizar a la hora de posicionarme, a la hora de buscar empleo. A ver, Javi, como hemos dicho y vamos a ser muy sinceros, y tú sabes que yo, si hay algo que me caracteriza, es que soy muy directo, de hecho a veces me paso. A ver, este problema, nuestro mercado laboral tiene un gran problema, gravísimo, para mí de los más graves y de los que no me canso de cuando me dan la oportunidad y la palabra de decirlo. Este país tiene un grave problema de edadismo. Es decir, aquí en cuanto, y ya no es 45, Javi, es que yo me estoy encontrando situaciones de gente que con cuarenta, yo tengo 41. Te quiero decir, ya te están diciendo que poco menos que te has quedado fuera del mercado laboral. Pero ¿cómo me voy a quedar fuera del mercado laboral si hace 3 días que empecé casi a trabajar? No, 3 días, algunos años ya, pero te quiero decir, entonces es importante que entendamos que punto uno, tiene que haber un cambio estructural y eso lo vamos intentando hacer desde las diferentes posiciones que tenemos las diferentes personas, colectivos, organismos, organizaciones, para que eso cambie. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad de determinadas personas que toman decisiones a la hora de incorporar talento, porque sí que está muy bien, oye, la savia nueva, la savia fresca, pero también está muy bien el aprendizaje que tienen esas personas, la experiencia, el cómo esas personas aportan valor a las organizaciones. Y entonces, cuando tú ya tienes una trayectoria profesional de años, lo que tienes que intentar poner en valor es ese conocimiento. Pero fíjate, también, y aquí igual que digo una cosa, digo la otra, Javi, es que yo no he hecho tanto hincapié en el aprendizaje continuo por gusto, lo he hecho porque me encuentro en muchas ocasiones que me siento con personas con determinados perfiles y me dicen, Alejandro, es que yo ahora mismo no me voy a poner a estudiar. Y yo le digo, pues entonces está fuera. Yo es que soy muy crudo para esto. O tú te pones las pilas con este tema o ese conocimiento, ese aprendizaje y todo ese bagaje y expertise que tienes no lo vas a poder poner en valor. ¿Por qué? Porque eso está muy bien, pero para la empresa la duda que se le genera es si tú vas a tener capacidad de adaptarte. Si tú, ¿cuándo fue la última vez que tú te formaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un pivotaje profesional? Entonces, claro, es importantísimo que en ese sentido seamos capaces de ser críticos desde todas las perspectivas. Es decir, este problema tiene un país con el edadismo, ¿ok? Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a, oye, yo voy a poner en valor esto, pero voy a demostrar también a la organización que yo no estoy parado, que yo tendré los años que tenga, pero yo acabo de terminar una formación en X, que además esto me ha ayudado a ampliar mi visión súper estratégica que tengo sobre un sector concreto, sobre una manera de hacer las cosas y que por lo tanto puedo aportar valor. Ya lo he dicho al principio, tenemos que seguir haciendo hincapié en que cambie un poco el problema estructural que tenemos, pero tiene que ser un esfuerzo por todas las partes. Yo a las empresas les estoy todo el día, a las que trabajan conmigo,
estoy todo el día como un martillo pilón, como una gota malaya, todo el día diciéndole y tal, y porfa, y esto otro, pero para las personas mayores o para cualquier colectivo, Javi, que pueda estar en riesgo de exclusión en este sentido. Para las minorías, que en muchos casos no son aceptadas por organizaciones, por prejuicios que tienen las organizaciones, en fin, es un trabajo de pico y pala y que desgraciadamente no es inmediato, ¿vale? Ya Sí, volveremos sí, sí. que No, van no, de hecho, es cambiando. que no, una cosa no quita la otra. Hay brechas, por, como decías, por temas de edad, tanto gente joven como mayores de 45 o 50, por temas de género, por temas de origen. Nos encontramos unas brechas en el mercado de trabajo que desde Cruz Roja también intentamos hacer campañas de sensibilización con el entorno, con las empresas, para tirar esas barreras, ¿no? Y luego está el trabajo de cada uno y cada una. Bueno, tenemos esta situación, vamos a ponernos las pilas para acceder al mercado laboral y toda esa formación, todos esos cursos, también es una demostración de cómo me estoy actualizando en el mercado de trabajo. Nos preguntaban también, y vamos ya concluyendo, Alejandro, cómo, si no tengo en mi currículum, si no tengo mucha experiencia profesional ni formación, perdona, mucha formación, pero sí tengo experiencia profesional, ¿cómo puedo poner todas mis competencias que he aprendido en ese puesto de trabajo en el currículum? ¿Qué consejos nos podrías dar para rellenar ese currículum y que se vea toda esa riqueza que tengo profesional? A ver, yo siempre he dicho, Javi, y la semana pasada o en alguno de los vuestros directos acción empleo habéis hablado, es decir, el currículum es una herramienta que yo adapto a mi necesidad. Por lo tanto, esa estructura de datos, formación, experiencia, eso nos olvidamos. Es decir, si yo lo que tengo mucha experiencia, lo primero que yo quiero que vea el seleccionador es mi experiencia. Pero voy a aprender a desarrollar esa experiencia con un poquito de storytelling, poniendo en valor logros conseguidos. No voy a hacer un administrativo, gestión de clientes, siguiente empresa. Administrativo, gestión de clientes, siguiente empresa. Al final yo tengo que poner en valor esa experiencia, pese a que pueda no tener mucho formación, y sobre todo cómo esas experiencias me han hecho desarrollar determinadas habilidades. Que está muy bien decir mis habilidades, comunicación, resolución de conflictos, pero cuéntame cómo las has aplicado. Entonces, cuando tú me estés haciendo la descripción de tu trayectoria profesional, cuéntame que una de tus principales tareas era la gestión de los impagados, imagínate, con los clientes, que eso requería de grandes dotes de comunicación y de influencia, de persuasión y de seguimiento y de planificación. Es decir, que más allá de ver el currículum como una etiqueta donde hay ingredientes, vamos a intentar, en lugar de presentar una receta de cocina, vamos a dar ya la elaboración hecha. Es decir, gracias a esta competencia en este puesto de trabajo, en esta organización, yo he hecho esto. ¿Por qué? Porque al seleccionador, que lo que está acostumbrado es saber muchas recetas de cocina, lo que le llama la atención es el pastel ya elaborado. ¿Por qué? Porque aparte de que veo cómo has aplicado ese conocimiento, porque poner sobre un papel comunicación, resolución de conflictos y empatía, eso es muy fácil de hacer. Y lo que pasa es que eso me lo tengo yo que creer o no. De la otra manera, también me lo tengo que creer o no, pero por lo menos ya veo que sabes o que lo has aplicado a sitios concretos, a contextos concretos, a situaciones concretas. Entonces, vamos a trabajar ese famoso storytelling del que se habla tanto últimamente y vamos a crear ese currículum como un documento que me beneficie, no que me perjudique. Y yo que veo muchos currículum, Javi, hay muchos currículum que perjudican muchísimo a su dueño, porque está muy mal explicado, muy mal planteado, y claro, eso en un proceso de selección donde yo tengo 55 currículum o 55.000, no te pone en una situación de ventaja. Si me permites, Alejandro, te voy a copiar la metáfora, me ha encantado. O sea, no se trata de poner los ingredientes, sino de precisamente con tus ingredientes y con la oferta que están pidiendo, con lo que te piden ya, ofertar el producto terminado Yo quiero para ver la que... tarta de zanahoria que me has hecho, no decirme que es que esto lleva harina, huevos, zanahoria, eso yo ya lo sé. Qué bueno, qué Quiero ver bueno, cómo te queda la tarta hecha y qué tú la bueno, haces porque tienes experiencia profesional. qué Entonces, bueno. vamos a dar más tarta y menos ingredientes. Pues Alejandro, he puesto por aquí, porque me pedían el de la semana anterior, que Sí. lo he puesto el correo por si alguien no lo tiene, que nos lo puede pedir ahí, que estuvimos hablando sobre los filtros automatizados, los nuevos procesos de selección, cómo van filtrando, ¿no? Y muchas veces ese currículum no llega a los reclutadores porque previamente tienen unos filtros. Bueno, las palabras clave que había que poner, bueno, la verdad que todo era bastante interesante. Alejandro, vamos a acabar este directo dándote las gracias y yo solamente que quiero que lo cierres tú este directo. Bueno, déjame que haga una cuña del que viene la semana que viene, que vamos a contar con Manpower, donde vamos a hablar de cuáles son los sectores que más empleo están generando en este 2025, cuáles son esas profesiones clave donde más se está moviendo el mercado laboral. Entonces, bueno, vamos a contar con la Fundación Manpower para que nos cuente dónde está el empleo.
Y Alejandro, queríamos cerrar con una reflexión tuya para cerrar este directo. Pues fíjate, mi reflexión, Javi, fíjate que he montado una empresa con esa reflexión, es que entendamos, por favor, y yo me falta tatuármelo aquí, que va a ser el siguiente paso, que es la importancia del aprendizaje continuo. Yo llevo años defendiéndolo. Ya me acuerdo que en el libro de una gran amiga mía, En el mundo cambia y tú, de Eva Collado, yo ya le hacía una reflexión sobre la learnability y compartía estas 10 claves que para mí eran fundamentales. Fíjate, de eso han pasado ya 7 o 8 años y sigue estando igual de vigente que hace 7 años. Es decir, el aprendizaje es la metacompetencia fundamental. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir entender que hoy necesitamos esta, pero que dentro de 5 años necesitamos estas otras. Y entrar en ese mood de aprendizaje, y esto es pura inercia. Esto es como cuando aprendes a conducir, aunque lleves 5 años sin conducir, tú coges un coche y vuelves a conducir, con el aprendizaje pasa igual. Si tú estás constantemente sometiéndote a un podcast, a un vídeo, un pequeño curso, un mock, una conferencia, una charla, al final estás en ese cadencia de seguir haciendo eso y eso te permite no desconectarte. Por lo tanto, mi consejo fundamental, clave para todo el mundo es aprendizaje continuo como eje fundamental de cualquier profesional que quiera ser atractivo y que quiera resultar empleable para cualquier organización, del presente o del futuro. Bueno, pues en el futuro igual nos vemos, Alejandro, como decías, en el 2030, ya con 200 directos después, a ver cómo se encuentra el mercado laboral. Nos quedamos con esa palabra, aprendizaje continuo, y te damos las gracias, Alejandro, a ti, a las más de 400 personas que nos han acompañado aquí en este nuevo directo. Así que nada, Alejandro, muchísimas gracias. A vosotros, Javi. Nos vemos en otros 100 directos. Gracias, chao. Gracias, chao.